Bueno, ¿cómo les va? Buen día. Quiero arrancar esta palabra que a mi parecer es bastante sencilla, pero contando un hecho de este miércoles. Quiero dar gracias al Señor. Estaba en casa preparando unas herramientas eléctricas para el otro día en mi trabajo. Se habían roto, tenían problemas eléctricos, entonces empecé a meterle mano, tenía 3 moladoras ahí en la mesada, yo destornillando, desarmando, conectando, probando. Hice, estoy seguro, el proceso 6, 7 veces. Enchufaba, no andaba, desenchufaba, desarmaba, cambiaba los carbones, miraba los cablecitos. Pero bueno, estuve un buen rato, parece que mi cabeza se cansó de alguna forma y en la última, cuando ya estaba por terminar la última, me doy cuenta que el cable estaba conectado a la corriente de mi casa para probarla. Entonces corto el cable, pelo los filamentos, uno encinto y cuando voy a conectar me di cuenta que estaba conectado. Entonces me asusté y dije, todo el tiempo estuvo con corriente. Inmediatamente se me vino a la cabeza algo que sucedió hace mucho tiempo atrás cuando teníamos la iglesia en el fondo de casa Doña Amalia. Pedro en ese momento, Pedro Márquez, dio una profecía para la gente que era propensa a los accidentes, ¿no? Y yo la ligaba siempre, ¿no? Había una tabla con el clavo hacia arriba, pasaban todos por al lado, el que se la clavaba siempre era yo. Se caía algo del entrepiso, justo pasaba yo, me caía en la cabeza, me caía en la espalda. Siempre tuve ese tipo de problemas. Inmediatamente este miércoles cuando pasa todo eso, yo dije, gracias a Dios que en algún momento se profetizó sobre eso, se cortó toda esta cuestión de esos accidentes tan tontos, pero que me terminaban poniendo puntos en la pierna, en la nariz, cabeza. Tengo no sé cuántos puntos por todos lados. Cicatrices por todos lados. Ese momento me acordé lo necesario que es profetizar, cortar con ese tipo de cuestiones, tomar esa palabra, ¿no? Así que quiero dar gracias a Dios, porque probablemente podría estar en el hospital, medio adormecido todavía, o vaya a saber si estoy contando la historia, ¿no? Agarré el cable con corriente pelado, lo uní, lo encinté y no me dio ni siquiera un hormigueo. Así que quiero dar gracias a Dios por eso. Y qué oportuna esta palabra, porque yo quiero arrancar y quiero que vengan conmigo a Primera de Corintios 4:20. En una traducción muy actual, dice lo siguiente: cuando alguien pertenece al reino de Dios, todos los que estamos acá, el pastor que está a mi izquierda, los músicos, ustedes que están allí sentados, yo que estoy acá arriba, que pertenecemos al reino de Dios, lo demuestra por lo que hace y no solo por lo que dice. La versión antiguísima dice, el reino de Dios no solo consiste en palabras, sino en poder. ¿Se van a acordar? Repitan conmigo. El reino de Dios no solo consiste en palabras, sino en poder. Y saben que esta iglesia se jactó mucho tiempo del conocimiento, de la información, de cómo enseñaba, de cómo predicaba, pero tal vez no vivía con el poder. Entender mucho esto del Evangelio en las Escrituras es una sola parte. Aceptar el Evangelio como que es solo conocimiento de las Escrituras es solo una parte. Estamos a mitad de camino. Nosotros necesitamos presentar un Evangelio que tenga poder. El miércoles en mi casa, cuando sucedía todo eso, yo dije, acá hay poder. Acá hay poder. Lo que pasó ahí me podría haber dejado tal vez en cama. Acá hay poder. Ese es el Evangelio que nosotros necesitamos mostrar. La semana pasada también hablaba mi papá de sincronía, ¿no? Y explicó, para entender un poco la sincronía, que hay una pieza en la caja de cambios que se llama sincronizador. Ese sincronizador entra a tiempo.
Cuando uno viene con muchas revoluciones en el vehículo, supongamos en la velocidad en la cuarta, y necesita hacer un rebaje de tercera, ese sincronizador está hecho al milímetro, es perfecto. Entra, se encastra en el de la tercera, reduce las revoluciones del motor e inmediatamente la relación al diferencial reduce la velocidad del vehículo. ¿Me explico? Es lo mismo que se usa en el sincronizador de las agujas del reloj. Es una pieza que está hecha al milímetro, es perfecto. Pero no hay registro de sincronizar los tiempos en nuestras vidas si no es ordenándolo. Es la palabra clave de esta mañana. El viernes en la reunión de intercesión contó mi cabeza más o menos la palabra orden unas 6 veces, en diferentes bocas. Uno dijo por allá, el Señor me está hablando de que corrija mi vida, de que tengo que entrar en una situación de orden. Otro por allá, el Señor me habló de que tenía que guardar sus estatutos, que tenía que ordenar mi vida. Otro por allá dijo exactamente lo mismo. La palabra clave acá es orden. El Señor quiere orden en nuestras vidas. Y cuando orábamos hace un tiempo atrás por la política de nuestra nación, el Señor nos dijo, estoy aprobando el orden, pero necesitamos paciencia para ver resultados. Y no venimos a hacer campaña, no venimos a defender el nombre de este hombre que está hoy llevando la presidencia de nuestra nación. Estamos defendiendo el orden con el que se están haciendo las cosas y al parecer no por ahí nos puede estar agradando cómo están las cosas todavía, pero tenemos que apelar a que Dios es un Dios de orden. Ahora, ¿cómo entramos en contexto? ¿Cómo entendemos el orden del Señor en nuestras vidas? Tenemos que remitirnos a los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, después estaba Deuteronomio, Levítico y Números, 5, que conforman el Pentateuco, en hebreos la Torá, que traducido al latín es la ley. Desde Génesis a Malaquías se logró la ley y los profetas. ¿Se entiende? Dentro de esas leyes o estatutos, el Señor nos marcó 613 estatutos, reglamentación que el pueblo necesitaba. ¿Para qué? Para tener orden. El Señor vino a traer ordenanzas, reglamentación, normativas. No había forma de que el pueblo se encauzara a tener orden si no conocía lo que estaba bien y lo que estaba mal. El Señor, cuando nos dio las tablas con los 10 mandamientos, nos clarificó la cosa. Dijo, esto es oscuro y esto es claro. Esto está bien y esto está mal. El pueblo no lo entendía. En 613 estatutos, el Señor puso leyes civiles, que no me voy a poner a indagar mucho sobre eso porque aparte no entiendo nada del tema, pero dentro de las leyes civiles estaban las muertes, los homicidios, los asesinatos, cómo tenían que resolver situaciones que estaban pasando en el pueblo de Israel con sus principios, con su palabra, con sus mandamientos. Estaban las estafas, los robos. Después se lograron las leyes rituales o ceremoniales. Ahí nos habla de guardar el sábado, de la circuncisión, de los sacrificios, de los holocaustos, las fiestas solemnes. Luego las leyes de higiene y salubridad. Era necesario que cuidaran también el orden con respecto a la higiene. Pero estas 3 tipos de leyes se fueron modificando porque dependía mucho de la cultura, el país, el gobierno. No se aprecia de la misma forma en nuestro país con nuestra propia jurisdicción. ¿Está claro? Nosotros a esos 3 tipos de mandamientos civiles, ceremoniales y de salubridad los podríamos cambiar porque en Argentina no se vive de la misma forma. Ahora hay algo que es no negociable y son las leyes morales. Leyes morales son los mandamientos que puso el Señor. Ahí dice, en algunos, ¿no? No matarás, no dirás falso testimonio, no hurtarás. El tema del diezmo, por si alguno todavía tiene duda, está dentro de las leyes morales. Porque en Mateo 23 el Señor nos dice, cuando discutía con unos escribas y fariseos, les decía, hipócritas, diezman el eneldo, el comino y la menta, y se olvidan lo más importante de la ley, que es la misericordia, es la obediencia y la fe. Es necesario hagan esto, pero también esto otro.
el Señor estaba probando en sus tiempos de gracia que el diezmo, por las dudas si hay todavía confusión con eso, que el diezmo está vigente. Porque en el Nuevo Testamento se usa mucho la palabra diezmo, pero el Señor nos vino a decir que era necesario hacer una cosa y también la otra. Ahora bien, y cito esto, ahora bien, porque lo voy a usar casi toda la prédica, ¿no? Se usa mucho en las Escrituras también cuando Moisés se le pone al pueblo y le dice ahora bien, todo el tiempo. Así que yo medio como que ya la estoy diciendo justamente por eso. En Éxodo, cuando Moisés va hacia ese monte a recibir de parte de Dios la ordenanza, el pueblo lo deja de acompañar porque era tanto el estruendo, tanto ese fuego que no consumía, tanto esos relámpagos, esa voz estruendorosa del Señor que dijo, andá vos, nosotros nos quedamos. Y allá arriba el Señor con su propio dedo escribió 2 tablas con 10 mandamientos. Pero le dice, es necesario que bajes después de 40 días y 40 noches, porque el pueblo entró en desenfreno. Está adorando un becerro. Yo estoy escribiendo acá las tablas para que ellos convivan de una mejor manera, y allá están desenfrenados adorando un becerro. Baja Moisés y cuando los ve rompe las tablas, y ahí abajo, 40 días y 40 noches, empieza a interceder a favor del pueblo y a decirle, Señor, no lo puedes borrar de la faz de la tierra. Y le dice el Señor, tengo unas ganas de limpiar todo este pueblo y hacer una nueva nación contigo. Y Moisés le dice, de ninguna forma, no nos trajiste a morir al desierto. Nos has sacado con alas de águila. ¿Qué va a decir? ¿Qué van a decir los pueblos, las naciones que nos viste? ¿Cómo nos sacaste? Por favor, no. Tené misericordia del pueblo. Y el Señor le dice, ven de vuelta al cerro. Vamos a escribir de vuelta esas tablas. Los 10 mandamientos originales nuevamente iban a quedar escritos. Uno de los sucesos más importantes del pueblo de Israel, nuevamente escritos en unas tablas. En esas 2 tablas que llevó Moisés para que se volvieran a escribir esos 10 mandamientos. Cuando baja, y acá quiero que me acompañen, son varias escrituras, pero hay 2 o 3 que yo sí necesito que ustedes la lean. En Deuteronomio 10:12, el título es Lo que Dios exige. ¿Están ahí? Deuteronomio 10:12 dice, ahora pues Israel, ahora pues Iglesia Valle del Rey, ahora pues familia Fernández, Bellido, Mora, dice, ¿qué pide Jehová de ti? Atiendan. Sino que temas a Jehová tu Dios. 1. Que andes en todos sus caminos. 2. Se van a acordar, ¿no? Que lo ames. 3. Que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. 4. Y 5. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Y no veamos la prosperidad siempre enfocándonos en las riquezas. Veamos la prosperidad como siempre la definió el Señor Jesucristo. Prosperidad es bienestar en todas tus áreas. Es bienestar en tu parte personal, familiar, ministerial, profesional, laboral. Esa era la parte que cerraba y globalizaba el Señor con respecto a la prosperidad. No tenía que ver solamente con la parte monetaria. El Señor le decía, temé a Jehová, andá en sus caminos, amalo, servilo con todo tu corazón y con toda tu mente y guardá sus mandamientos y sus estatutos. El Señor le decía, de la única forma que viene todo esto que yo te he prometido es que guardes los mandamientos, que andes en mis caminos. Y se lo decía una y otra vez porque el pueblo todo el tiempo entraba en desenfreno. Cuando no era una cosa, era la otra. Siempre tenía que estar bajando bases y condiciones del Señor. ¿Me explico hasta acá? Ahora bien, tenemos que irnos al Nuevo Testamento. Porque probablemente ustedes de abajo estén diciendo, Nahuel, pero ya no estamos en la ley. Estamos bajo la gracia, una frase muy común, ¿no? O ya no puedo guardar estos mandamientos porque eran del Antiguo Testamento y yo ya estoy en la gracia. No puedo.
O la otra que es peor, creen que por aceptar al Señor Jesucristo una única vez en una oración, ya garantizaron su salvación. O peor, se van al extremo, se vuelven legalistas y creen que la salvación son por las obras de la ley. El Señor nos decía, otra escritura, y acá también quiero que me acompañen, en Mateo 22, 34, fíjense en esta disputa, ¿no? Al enterarse 34 dije, ¿no? Al enterarse los fariseos de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron alrededor de él y uno de ellos, que era intérprete de la ley, un conocedor, ¿no? Para ponerlo a prueba al Señor Jesucristo, iban a poner a prueba. Le preguntó, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos dependen toda la ley y todos los profetas. El Señor lo que hizo, resumir los 613 estatutos y mandamientos en amarás al Señor tu Dios, y el semejante es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero también quiero, por si esto trae confusión, que vayamos a Mateo 5:17, pero eso se lo voy a leer, no hace falta que ustedes lo busquen. Dice, el título, Jesús y la ley. Tal vez voy un poco rápido o voy muy lento, ustedes me van poniendo el pulgar así, así, o así. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Definamos abrogar, es dejar sin efecto. Entonces vamos a cambiar el lenguaje y lo vamos a hacer un poco más contemporáneo, ¿no? Vamos a decir, no penséis que he venido a dejar sin efecto la ley o los profetas. No he venido para dejar sin efecto, sino para cumplir. El Señor Jesucristo en tiempos de gracia nos decía, nos daba condiciones con respecto a los mandamientos. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas o los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Se entendió? El Señor venía a decir, no voy a dejar sin efecto ninguna ley, yo he venido para que se cumpla. E incluso se puso más intenso porque el Señor dijo, escuchaste que se dijo, no matarás, pero yo digo, cualquiera que le diga al hermano que sos necio, que sos fatuo, que se burle de él, será culpable de juicio. Esos son los mandamientos. También se dijo, no entrarás en adulterio, pero yo digo también que aquel que mire con deseo a una mujer o a un hombre ya está en adulterio. El Señor se vino a poner más intenso con respecto a la obediencia. Ahora bien, no hay registro alguno de las grandes personas que tuvo la Biblia que pudieran cumplir los 10 mandamientos. Por eso entra la gracia. Porque ni el más aplicado, ni David pudo lograrlo, ni el gran Abraham, menos Moisés, ni tampoco Pablo ni Pedro, pudieron lograr cumplir la ley. Y para eso, si no la cumplías, tenías que pasar por un juicio. Entonces llegó el Señor Jesucristo y dijo, esto se tiene que cumplir, pero también por gracia. Y es como si fuera lo siguiente para que yo lo pueda graficar y que ustedes lo puedan entender. Supongamos un muro de 3 metros, tengo a mi nene que mide 1,20
y le pido que lo salte. Él, ya sabiendo que no puede lograrlo, se esmera por hacerlo y logra, y es un salto de 1,50 m, luego de 2 metros, pero no logra alcanzarlo, y después de muchos intentos se frustra y dice: papá, lo que me pediste es imposible. A lo que yo debería responderle: está perfecto que lo reconozcas, porque ese metro que te falta es donde yo te voy a ayudar a pasarlo. Esa es la gracia. Reconocer que nosotros no podemos por nuestros propios medios ordenarnos según la ley, lograr los mandamientos según la ley, sino por medio de Jesucristo y por medio de su gracia. Señor, reconozco que no puedo de ninguna forma cumplir la ley, pero quiero apelar a tu gracia, porque vos nunca dejaste sin efecto la ley, nunca nos dijiste: bueno, ahora no hay ningún problema. Si no podés cumplirlo, no pasa nada. No, vos querés que lo hagamos, pero conforme a tu gracia, conforme al poder de tu gracia. Ese es el evangelio que nosotros necesitamos presentar. Algo que no tiene que ver con información ni teoría, sino con práctica. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Ahora, también pueden surgir preguntas como esta: Nahuel, pero está sacando un poco la escritura de contexto. Eso no era una escritura, no era un mandamiento para el pueblo de Israel. En Gálatas 3:13 dice: esto sucedió para que la bendición que Dios prometió a Abraham alcance también, por medio de Cristo Jesús, a los no judíos, a nosotros, a los gentiles. Por si quedaba alguna duda. Entonces, cuando venga gente y te quiera refutar todo tipo de escrituras, siempre cambiando la cuestión y llevándola a otras escrituras y confundiéndonos, veamos si realmente hay poder en esa persona. Porque Pablo, al principio, cuando yo les hablaba de 1 Corintios 4:20, se había dado cuenta que habían unos instructores en el pueblo que estaban todo el tiempo dando palabra a todo el mundo, pero no lo demostraban con poder. Y fue ahí cuando Pablo dijo: no solo consiste en palabras el reino de Dios, consiste en poder. Para que haya transformación en nuestras vidas, nosotros tenemos que muchas veces, y ojalá interpreten bien esto, es omitir un poco de la enseñanza y ver un poco también el poder. Porque mucha gente pasa todo el tiempo leyendo, pero es imposible de verlos en una reunión donde uno tiene que declarar la palabra de Dios para ver el poder. Entonces se quedan con que no, yo esto no me cierra, la intercesión tampoco, porque en el Antiguo Testamento no hablaba de la intercesión. Pero el Señor quiere que nuestras vidas se afirmen en el poder también. Entonces, si por ahí te cuesta la lectura, no te estoy diciendo no lo hagas, pero empezá a conocer la otra parte, porque si no estamos a mitad de camino. Un escritor dijo: la mejor forma de conocer la santidad del Señor es leyendo el Antiguo Testamento. Y quiero citar algunos de los mandamientos, pero los vamos a escudriñar y quiero ir rápido con esto para que no se haga tedioso. El segundo mandamiento es: no tomarás el nombre de Dios en vano. El creyente tiene prohibido usar el nombre de Dios sin justificación. Y somos tan propensos a decir: el Señor me dijo. Tuve en sueño, el Señor me dijo. Mandamiento 7, no robarás. Entendemos, por ahí. Y robar es meterme por el fondo del vecino, violentar una puerta, sacarle ese televisor que tanto le costó. Robar es también tomar algo ajeno sin consentimiento del otro, lo que te acabo de decir. Cobrar más de lo que es justo. Por eso somos distintos nosotros, porque tenemos que ver esto de una forma diferente, manejarnos en la sociedad de una manera diferente. Y cuando el comerciante nos está matando y no es justo, nosotros no por eso tenemos que adoptar la misma disciplina. Alterar pesos y medidas en los comercios para cobrar más a los clientes. Vender mercancía en mal estado o inservible, prestar dinero con intereses y planes de pago opresivos, eso es la usura. A vos no te interesa tanto que te paguen los intereses, a vos te interesa más quedarte con la casa o con el auto. Por lo tanto, lo oprimís cargándolo de intereses, entras en una cuestión de usura y eso está penado por el Señor.
extraer dinero del arca pública, extorsionar a los ciudadanos cobrando comisiones ilegales. Ser cómplice del robo de bienes ajenos, ser cómplices también estaba penado. Si lo viste, denuncialo. No pagar al trabajador su salario o sus beneficios. Acá muchos de nosotros vamos a tener que hacer cuenta. No cumplir con los deberes en el trabajo y no devolver lo prestado. No devolver lo prestado. A muchos nos ha pasado. Nos demoramos tanto en ir a devolver eso que te lo prestaron porque lo necesitabas urgente y después te tomaste todo el tiempo no entendiendo que la otra persona tal vez también lo necesitaba. Mandamiento 8. No dará falso testimonio ni mentiras. Este mandamiento prohíbe la mentira, especialmente cuando se trata de una calumnia contra el prójimo. La mentira, escuchen bien, tiene el poder de destruir moral y materialmente a las personas. El daño que puede ocasionar en la persona una mentira es irreparable muchas veces. Irreparable, perdón. Hay que medir bien nuestras palabras, hermanos. Eso es andar en orden. Eso es traer el reino de Dios a nuestras vidas y transformar este conocimiento en poder. No codiciarás los bienes ajenos, pero acá no pasa eso. La casa del vecino, el auto del vecino, los bueyes del vecino. No, porque el vecino no tiene bueyes. El teléfono del vecino, el empleado de tu competencia, las camionetas de la competencia tuya que tienen unas ruedas re lindas y que cuestan un montón. Comprarla. Si no, pregúntenle allá al... Éxodo 22, 22, y vamos a seguir con un par de mandamientos también. Ninguna viuda ni huérfano afligiréis, por si pensaban las viudas y los huérfanos que estaban desamparados. Porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré su clamor. El Señor le estaba dando una garantía de cuidado a las viudas y a los huérfanos. Así que si pensaste que estabas desamparado, el Señor dice todo lo contrario. No te sientas desamparado. En 23:1, no te dejes llevar por falsos rumores, no te dejes llevar por el impío para ser testigo falso. Prendernos en los chismes, ¿no? Levítico 5:4, si alguien hace un juramento a la ligera, como los que se hacen comúnmente, ya era común en ese tiempo, y no se da cuenta que se ha comprometido a hacer algo bueno o malo, tan pronto como se dé cuenta de cuentas resultará culpable de ese juramento. Y acá pasa mucho con los chicos de fútbol, ¿no? Nos juntamos todos los sábados, el viernes que viene hay asado. ¿Vos vas? Sí, yo voy. Bueno, yo prendo el fuego. ¿Quién viene? No, yo no puedo. Cuidad tu palabra, que tu sí sea sí, que tu no sea no. Mantengámonos en ese criterio y va a haber orden en nuestras vidas. Porque qué feo es que vos estés esperando a una persona que viene a tu casa y preparaste ese bizcochuelo, calentaste el agua y la persona te dice, no puedo. ¿Sabes por qué? Porque mi señora me mandó a planchar, no había podido planchar más temprano. Es feo, ¿no? Que por ahí te claven el visto, no te responda. Levíticos 19:3, cada uno de ustedes debe respetar a su madre y a su padre y respetar también mis días de reposo. Y afirma, yo soy el Señor su Dios. Una cláusula que no se podía revocar de ninguna forma. Yo soy Señor su Dios. Punto. Hay mucho silencio. Levíticos 19:10, ya estamos casi terminando. No rebusques tu viña ni recojas las uvas que se te caigan. Déjalas para los pobres y los extranjeros. ¿Por qué? Porque son más indefensos. Y hay productores tan ambiciosos que quieren pasar una y otra vez cosechando y que si se cayó un racimo, lo vuelven a levantar. Esos racimos que se cayeron se llama melesca. En la nuez, en lo que fuera, vos lo tenés que dejar para los que son más indefensos. El Señor lo decía, tomalo como un estatuto y vas a ver que va a traer bendición a tu vida.
Porque esa ley no se cambia porque cambió la cultura de allá de Israel. Esa se aplica hoy acá en la Argentina también. Si te sobran unas nueces tiradas en el piso, yo quiero que lo apliques a tu vida también. Déjala para los más indefensos. No oprimas a tu prójimo, no le robes, no retengas en tu casa hasta el día siguiente el salario del jornalero. Y los que son patrones por ahí, che, te puedo pasar a pagar mañana o aguantame unos días. Él lo necesita más que vos, que tal vez sos patrón. Vos tal vez tenés los medios, tenés los recursos. La otra persona que fue a trabajar al día necesita el dinero ahí, ese mismo viernes. Tratemos de ser cuidadosos con eso también. Porque es parte del ordenamiento del Señor en nuestras vidas. Eso va a traer bendición, aunque no lo creas, a tu vida. Sé atento con eso porque el que lo necesita es la otra persona que tiene menos recursos. Por eso no lo retengas hasta el día siguiente, dáselo ahí. Si lo tenés, dáselo. No propagues chisme, pero bueno, este no es para esta iglesia. Entre el pueblo, no atentes contra la vida del prójimo. Y vuelve a sentenciar el Señor al final, yo soy el Señor. Creo que en los estatutos más importantes ponía su punto final al terminar la oración. Porque yo lo digo. Exacto. Deuteronomio 8:17 dice, no vayas a decir en tu corazón, y acá quiero que todos me presten atención. Mi poder y la fuerza de mi brazo me han hecho ganar todas estas riquezas. Más bien, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para ganar esas riquezas. Yo te felicito si vos has podido lograr algo, pero que nunca se escape de tu boca, lo pude hacer porque soy demasiado inteligente, soy demasiado audaz. Tuve la sabiduría necesaria para hacer aquel negocio, para lograr aquella carrera. Tengo el intelecto para lograr una carrera en menos tiempo. Que nunca se caiga eso de tu boca. Si no aprendas a decir, si lo logré fue porque Dios lo permitió. ¿Está claro? Te felicito si lo has logrado, pero te felicito más si puedes decir, todo esto se hizo gracias al Señor. Pude hacer una ampliación en casa, lo hice porque el Señor lo permitió. Pude comprar unos ladrillos, el Señor lo permitió. No fue porque soy astuto para hacer negocios, ni porque sé cuidar la plata y sé ahorrar. Lo hice porque el Señor lo permitió. En Deuteronomio 23:13 dice, entre tu equipo, y este me llama mucho la atención, es un poco gracioso, dice, debes llevar también una estaca para que cuando vayas a ese lugar apartado, hagas un hoyo allí, puedas cubrir tu excremento antes de volver. Esta fue una de las escrituras que me llamó la atención porque este escritor que dice, para definir mejor al Señor y su santidad es necesario leer el Antiguo Testamento. El Señor acá decía, vos tenés que hacer un pocito, ir de vientre, taparlo. ¿Está claro? Pero dice, toma en cuenta que el Señor tu Dios anda en medio del campamento y llévalo esto a tu casa y a tu vida, a tu entorno, para librarte y poner en tus manos a tus enemigos. Por tanto, tu campamento, tu casa, tu vida, tiene que ser un lugar santo. De lo contrario, si Él ve en ti alguna inmundicia, dejará de acompañarte. El Señor no podía andar por el campamento ahí donde estaba Israel y encontrarse con cuestiones ahí tiradas. El lugar maloliente, desordenado. El Señor nos vino a aclarar que esto es parte de su esencia. El tipo es ordenado. Es poluto, decía un político. Es implacable. Perfumado. Santo. ¿Por qué nos podíamos nosotros prender en el desorden si de ninguna manera Él lo aprobó? Ni para nuestra economía, ni para nuestras familias, nosotros como esposos o padres a hijos, siendo alumnos. Ahora bien, vuelvo a citar esta frase. Y esta es la conclusión, ¿no? ¿Por qué es bueno andar en orden y cuidar sus mandamientos? ¿Alguno lo puede definir de ahí? Porque seremos bendecidos. Porque siempre el Señor buscó el bienestar del pueblo. No lo hizo con el fin de, y quiero hostigarte un poco porque se me da la gana, porque yo tengo el poder. Lo quiero hacer porque necesito que ustedes
aprendan a convivir, para que aprendan a sacar provecho de mis bendiciones, pero hay una cláusula, hay una condición. Y acá sí quiero que vengas conmigo, esta la resaltes, esta está en Deuteronomio 4:39. Deuteronomio 4:39. ¿Estamos? Israel, nuevamente, Iglesia Valle del Rey. Aprende y reflexiona hoy en tu corazón que el Señor es Dios. Lo mismo arriba en el cielo que abajo en la tierra, que no hay otro Dios. Así que si hay algunos que te están diciendo que hay otros dioses, es mentira, nunca sucedió tal cosa. Hay uno solo, allá arriba y acá en la tierra. No hay otro Dios. Reflexiona, pueblo, le dice acá a Moisés. Cumple con sus estatutos, sus mandamientos, los cuales hoy te ordeno cumplir para que te vaya bien a ti, a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. El Señor decía, guarda los estatutos y no habrá plaga, no habrá enfermedad en tu casa. Guarda mis mandamientos, guarda los estatutos y no habrá hombre ni mujer estéril. Guarda tus estatutos y se multiplicará el ganado. Vendrán las bendiciones a tu negocio. Guarda los estatutos y las cosas se van a ordenar. Y hay gente, porque por ahí me enteré ayer en una reunión, que buscan deliberadamente una reunión de liberación para que su matrimonio se salve. ¿Y sabes lo que necesitas? Es ponerte en orden. Si estás en fornicación, ordenate. Si necesitas consejos sobre la crianza, acudí a la Biblia, porque acá el Señor te dio instrucciones sobre eso. No necesitas deliberadamente una reunión de liberación para que todo eso se pueda solucionar. Necesitas ordenarte y cumplir sus principios. Si no estás viendo resultados en tu economía, acudí a la Biblia, a la palabra, porque el Señor hace 2000 y pico de años atrás nos dejó instrucciones sobre cómo manejar nuestra economía. Ojalá la macroeconomía de nuestra nación pudiera cumplir los principios del Señor. Nosotros seríamos otro país. Porque no necesariamente necesitas entender tanto la economía, necesitas saber cuáles son los principios de Dios y las cosas tienen que cambiar. Porque lo puso como estatuto, ordenanza, para traer el poder de Dios a la tierra, a nuestras vidas y demostrarle a los que están de estas paredes hacia afuera que nosotros los creyentes nos tomamos el evangelio de otra forma. Y si lo cumplimos, nosotros demostramos poder. ¿Han visto ustedes en nuestra iglesia o comúnmente en las otras algún médico, algún abogado? Yo la verdad no veo, porque mucha de esa gente entiende que todo está bajo el poder de su brazo, bajo el poder de su intelecto. Por lo tanto, ¿por qué voy a acudir si tengo todo resuelto? Pero nosotros somos distintos. Lo decía Celeste la semana pasada. El Señor se fortalece en nuestras debilidades. Nosotros tenemos que reconocer que somos débiles, que somos inferiores, pero por gracia y porque cumplimos los mandamientos, el Señor nos lleva a buenos caminos, a buenos rumbos. Prueben lo que es la declaración sobre sus vidas de lo que el Señor le muestre. El viernes atrás recibíamos una palabra, inferioridad. ¿Sabés cuánto nos tuvimos que poner a cuentas? Porque nos sentimos inferiores bajo la presencia de otras personas. Nos cuesta venir acá arriba, nos cuesta dar un consejo, nos cuesta liderar una célula, nos cuesta hacer una reunión de intercesión, porque nos sentimos inferiores. En el nombre de Jesucristo, eso se corta en este momento. No puedo declarar palabras de fe porque tengo miedo a que esa palabra no tenga efecto. En el nombre de Jesucristo, eso se corta. Se entendió también de que había hombres en nuestra iglesia con el órgano espiritual inactivo. En el nombre del Señor Jesucristo eso se corta. Y empiezo a profetizar. Y ahí vas a traer el reino de Dios a la tierra. Y ahí vamos a comprobar que no solamente nos dejamos llevar por conocimientos y teorías, sino por poder. Las cosas tienen que ser transformadas. Hay que declarar situaciones en nuestras vidas. Se recibió un bicho así de gigante
que era un pájaro, y lo recibieron 2 personas en simultáneo, el mismo viernes a la noche. ¿Sabes qué es lo que venía a hacer ese bicho? Era un buitre, a comerse las partes muertas de nuestro cuerpo, esas partes que están inactivas. 2 personas recibieron lo mismo, decime si no es poder eso. Porque uno dice, mira, recibo un pájaro, el otro dice, yo recibí exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que te decía vos? Que se venía a comer las partes muertas. Que venía a comer las partes muertas. Un pájaro carroñero. Esa carne que está muerta se la venía a comer. Pero el Señor dijo que venía a traer vida a cada una de esas áreas. ¿Lo entendiste? ¿Te gustó? ¿Lo vas a hacer? ¿Lo vamos a aplicar? Porque es una pregunta para mí también. Yo quiero ir a trabajar mañana y ir empoderado. Y la verdad que estas cosas tienen que ser distintas. Y tengo que aplicarlo a mi trabajo, tengo que aplicarlo a mi economía, a mi matrimonio, a yo como padre y también como hijo, como alumno, como maestro mayor de obra, como abogado, como lo que sea. El Señor vino a traer su poder a la tierra. Porque si no se convierte en algo que es sumamente plano, que es llano, en un evangelio lleno de conocimiento que nos termina envaneciendo. Entonces, a cada respuesta nosotros tenemos una escritura, tenemos una frase bíblica. Nosotros tenemos que demostrar el poder de Dios no solamente con conocimiento, sino con un accionar distinto, declarando y cambiando cosas. Amén.